Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy les traigo un nuevo tema para aprender, el cual titula La leyenda. Primeramente, para esta actividad vamos a ir observando un video sobre la leyenda de la coca. Una vez observada, vamos a ir respondiendo a estas preguntas. Seguidamente, ahora voy a explicarles qué es una leyenda y qué es un mito. La leyenda y el mito son diferentes, ya que la leyenda es un relato o una narración que cuenta hechos sobrenaturales que pasan dentro de la comunidad o dentro del país. Se transmite de generación a generación, ya sea de forma oral o en forma escrita. Estas leyendas están presentes en las comunidades como una forma de tradición. ¿Qué quiere decir? Que cada comunidad siempre tiene leyendas, ya que nuestros abuelos han ido conociendo de sus otros abuelos, que quiere decir que ha pasado de generación en generación. La leyenda no es igual que un cuento. El cuento sabemos que es una narración de hechos fantásticos, mientras la leyenda es un relato, una narración que en verdad ha ocurrido en una comunidad. Por ejemplo, la leyenda del duende es una leyenda, no es un cuento. Entonces, muchos de nuestros papás nos cuentan esa leyenda de que sí existen duendes en este planeta, ¿no? Entonces es una leyenda, es un hecho o es una narración que ha pasado de generación a generación. Ahora, ¿qué es un mito? El mito no es igual que la leyenda. El mito es un relato que trata de explicar los orígenes del hombre. ¿Qué quiere decir? Es un relato que siempre va a ir a conocer cómo se ha originado el universo, ya sea cómo los dioses han ido creando nuestro universo. Ahora vamos a ver este cuadro diferencial entre la leyenda y el mito. Primeramente, como ya hemos dicho, la leyenda trata de explicar sobre los elementos de la naturaleza, en primero, ¿no? Siempre va a ir explicando de las plantas, de los animales, incluso hasta del oro o de los minerales. En la leyenda sus personajes son humanos, que quiere decir que no tienen ningún poder, son personas ya sea sufridas o ya sea, como se dice, que han sido golpeadas, que han sido maltratadas, ¿no? También puedo decir que la leyenda son narraciones tradicionales, que quiere decir que han nacido dentro de una comunidad y que siempre van a perdurar en nuestras comunidades y en nuestro país. Ahora, el mito es diferente. Sus personajes son dioses. Por ejemplo, ustedes han debido ver la película de Hércules, ¿no? Donde Zeus es el padre de Hércules, entonces quiere llevárselo a Hércules para que sea Dios, ¿no? Entonces eso es un mito. El mito de Hércules es un mito, ¿no? Entonces tanto los dioses como por ejemplo Zeus, después está Andrómeda, son dioses con aspectos fantásticos y no creíbles. Por ejemplo, ustedes han debido ver el Minotauro, ¿no? En mitad hombre y mitad caballo. Entonces, ¿de dónde ha nacido ese personaje? Ha nacido de los mitos que han ido narrando algunas personas, ¿no? El mito no siempre dice la verdad, que quiere decir que no son creíbles, que
nosotros, o sea, una vez de haber leído un mito o de haber visto un mito, entonces no se lo puede creer, ¿no? Entonces no puede ver un dragón con 5 cabezas, ¿no? Que en dibujitos, en algunas series vemos, ¿no? Entonces no es creíble. También no son tradicionales, son universales. ¿Qué quiere decir? Que todos los mitos son conocidos a nivel mundial. Por ejemplo, yo me voy a vivir a China y en China busco o pregunto si conocen el mito de Hércules y me van a decir que sí. Entonces son conocidas a nivel mundial, ¿no? También puedo decir de que el mito trata sus personajes son seres, como se dice, no creíbles, ¿no? Que no se puede creer. Asimismo, voy a explicarles sobre qué leyendas existen en nuestro país, ¿no? Aquí vemos una infinidad de leyendas que existen en nuestro país nomás, pero hay también leyendas que existen en nuestra comunidad. Por ejemplo, aquí vemos la leyenda de la mamita de Urcupiña. Esta leyenda es propia de Cochabamba, ¿no? Si yo voy a Santa Cruz y le voy a preguntar a un camba y le digo, ¿conoces la leyenda de la mamita de Urcupiña? Él me va a decir, no, si no conozco porque no vive en nuestro departamento, ¿no? Pero sí me puede decir tal vez que conoce la leyenda del Guapurú, de otras leyendas de su comunidad, ¿no? Por ejemplo, la leyenda de la papa no es propia de Cochabamba, es propia de Oruro o de Potosí, puede ser, y peor todavía la leyenda del cóndor. Entonces cada leyenda ha surgido en un departamento o en una comunidad, ¿no? Ahora vamos a conocer las clases de leyendas. Las leyendas existen diversos tipos, pero nosotros, como somos pequeños, vamos a conocer solo 2 tipos de leyendas, que son leyendas históricas y leyendas religiosas. Por ejemplo, ¿qué son las leyendas históricas? Las leyendas históricas narran sobre el origen de la naturaleza, como por ejemplo los ríos, los lagos, las montañas. Entonces, este tipo de leyendas van a ir narrando sobre cómo ha surgido las montañas, cómo ha surgido los lagos y los ríos. Por ejemplo, ahí tenemos la leyenda del Illimani, también la leyenda del lago Titicaca, o la leyenda del río Madre de Dios, o el río Espíritu Santo. Entonces son leyendas que realmente van a ir naciendo en nuestras comunidades. Ahora, las leyendas religiosas, por ejemplo, este tipo de leyendas narran sobre el origen de las vírgenes y santos. ¿Qué quiere decir? Son más espirituales, más de dioses, más de, ¿cómo se dice?, de cristianos. Por ejemplo, ahí está la leyenda de la Virgen de Urcupiña, la leyenda del niño Siquimira, no sé si ustedes conocen. También la leyenda del San Pedro, que también pertenece a los religiosos. Ahora, ¿a qué la papa, la leyenda de la papa, la leyenda del maíz, a qué tipo de leyendas pertenece? Entonces, esa tareita quiero darles a ustedes para que investiguen a qué tipo de leyenda pertenecen la leyenda de la papa, de la coca y del maíz, ¿no? Entonces ustedes van a ir investigando. Ahora, una vez terminado esto, vamos a realizar estas actividades. Lo aprendido, vamos a ir completando este tipo de mapa conceptual. Vamos a ir conociendo qué son los relatos orales, ¿ya? Puedo decir, los relatos orales son mensajes que se transmiten de forma oral a través del habla, ¿no? Entonces ustedes van a ir completando. Existen 2 clases de relatos, que son las leyendas y los mitos. Aquí ustedes me hacen
un cuadradito más y me van a decir qué es la leyenda, y aquí otro ladito que es el mito, y me van a ir aquí escribiendo qué características tiene la leyenda y qué características tiene el mito. Para ir divirtiéndonos más y apoyar a nuestro aprendizaje, vemos aquí diferentes tipos de textos que están en los redondos. Entonces ustedes van a ir, dice, pintando de color amarillo qué leyendas existen en nuestro país, ¿ya? Entonces van a ir pintando. Por último, aquí vamos a ir, dice, une con una flecha los conceptos a los tipos de leyendas que existen. Mira, aquí tenemos los tipos de leyendas y aquí están sus conceptos. Uno de estos tres no es la correcta, entonces ustedes tienen que ir identificando con una flecha cuál de ellos es su concepto de cada uno de estos tipos de leyendas, ¿ya? Luego, después de eso, ya habíamos terminado. Les agradezco mucho por haberme escuchado y también por haber esperado también las clases. Sin nada más que decirles, me despido. Que Dios siempre les bendiga y les cuide. ¿Qué actividades voy a hacer?